Ya, bueno, gracias. Yo voy a presentar sobre prácticas y estrategias para la prevención, o lo que también se denominan medidas no estructurales, como comentaban en la presentación anterior. Vamos a ver tres cosas, una presentación bien cortita, eh, pero ojalá les guste y puedan aprender sobre este tema que creo que es importante, ¿no? Vamos a ver la definición, la clasificación de prácticas y estrategias, así como las podemos entender, ¿cierto? Y vamos a ver ejemplos específicos. Y algunos de ellos podrán ser aplicables, por supuesto, al contexto de la macrozona sur, pero también quizás en otras partes del país, ¿no? Antes de leer esto, quiero que entiendan la prevención como quizás en su analogía médica, ¿no? Cuando uno previene mediante una buena alimentación y hacer ejercicio una serie de enfermedades, esto es un poco lo mismo, ¿no? La prevención busca evitar costos futuros. Y por eso es tan importante y es muy costo eficiente como una medida, ¿no? Entonces debe ser algo que no es en paralelo, sino más bien integrado a toda una estrategia o de planificación de drenaje urbano sostenible, ¿no? Y la definición es la que se le da acá, ¿no? Que son prácticas o estrategias, y vamos a definir esos dos conceptos, que reducen la presión sobre los sistemas de drenaje, ya saben lo que son los sistemas de drenaje, tanto artificiales como naturales, y se asocian principalmente a la reducción de contaminantes en la fuente. También vamos a revisar eso, antes de que el agua ingrese a los sistemas de drenaje o a la red de drenaje natural o artificial, ¿ya? Entonces estamos hablando de prácticas y estrategias que nos permiten evitar que los contaminantes, ¿cierto? Sedimentos, etcétera, una serie de cosas, entren a la red de drenaje de una ciudad. Hablábamos de práctica y estrategia, y creí necesario hacer la distinción, eh, porque en el ámbito de las estrategias o medidas no estructurales, hay dos cosas que son clave. Uno son los cambios de comportamiento, los que podríamos asociar a las prácticas, ¿no? Por ejemplo, no vertir un contaminante a un río o a un drenaje, y eso tiene que ver con la educación, ¿cierto? Con cómo cambiamos ciertas conductas que son poco compatibles quizás con la conservación de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Y el agua en general. Y por otro lado están las estrategias, ya que son medidas y acciones más concretas, quizás no infraestructura verde propiamente tal, como una franja de infiltración o un humedal construido, pero sí requieren cierto nivel de intervención, ¿ya? Entonces, por eso están estas dos, y ya habían imágenes muy similares en la presentación anterior. Aquí hay varios ejemplos de, por ejemplo, señalética y mensajes que dicen que en estos sumideros de agua lluvia, ¿cierto?, llegan al mar. Por lo tanto, no hay que botar basura, no hay que botar desperdicio, sale una imagen de un pez inclusive, ¿no? Entonces, la idea es que uno entienda que estos sistemas están conectados, ¿cierto?, a la red hídrica. Y por lo tanto, si uno vierte acá un contaminante o basura, eventualmente eso va a llegar a nuestro lago, a nuestras playas, etc., ¿no? Y eso es contaminación y, por supuesto, es algo que se debe evitar. Entonces, en esta imagen vemos la combinación entre una estrategia y una práctica, ¿no? Entonces, la estrategia es integrar estos mensajes de los sumeros de agua lluvia. Entonces, requiere quizás hacerlo de cierta forma, grabar este mensaje, o bien inclusive pintarlo, ¿no?, en su alrededor, y está orientado a cambiar una práctica, ¿no?, a evitar que los ciudadanos, ¿cierto?, las personas, viertan contaminantes o boten cosas en estos sumideros. Parece que hay alguien que tiene el micrófono prendido, si lo puede apagar, por favor. Ya. Y el otro concepto que veíamos era esta idea de en la fuente, ¿no? La idea es evitar que los contaminantes en la fuente, pero la fuente también es un concepto bien difícil de aprender. ¿Dónde está la fuente de una ciudad? El agua es por defecto un elemento difuso, ¿no? O sea, cae en un lugar y eventualmente escurre, y cualquiera de esos puntos puede ser la fuente, ¿no? Y acá hay un pequeño video que les quiero mostrar que es interesante porque nos muestra posiblemente distintas fuentes donde se podría originar contaminación, ¿no? Entonces, en la primera línea de arriba aparece incluso una ventana, un edificio. Uno podría asumir que el agua cae en el techo y escurre, ¿cierto? O la misma nieve que se derrite y eventualmente la franja del medio se transforma en escorrentía, por ejemplo. Eh, y eventualmente llega a los cuerpos receptores, ¿no? Una playa, un humedal, etcétera. Inclusive en estos puntos uno podría contaminar, ¿cierto? Y vertir algo y eventualmente dañar, ¿cierto?, los ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, esta idea de la fuente es como bien dispersa, ¿no?
Y hay que entender que el agua, claro, es un elemento difuso y escurre y se esparce en la ciudad, ¿no? Entonces, pero no obstante esta dificultad quizás de poder entender este concepto, lo clave aquí es poder clasificar qué tipos de estrategias y prácticas podemos implementar, y eso nos va a dar una idea más o menos de dónde se pueden implementar, ¿no? Y acá hay una clasificación que es bastante antigua, pero creo que hace la pega un poco de poder ordenarnos la película en este sentido, ¿no? Entonces, primero, quizás lo más obvio es la educación ambiental, ¿no? Eh, Recurrir a la ciudadanía, enseñarle la importancia de la conservación del agua y de la contaminación, ¿no? Qué tipo de medidas y cambios ellos en su comportamiento pueden implementar, ¿no? Entonces estamos hablando acá de práctica, ¿no? Después está todo lo que es la planificación urbana, ¿no? Entonces, en la medida que hay más áreas impermeables en la ciudad, ¿no? Podemos, aumentamos las escorrentías, aumenta la carga de contaminantes, por lo tanto hay mucho que se puede hacer ahí. También el manejo de materiales y residuos peligrosos, ¿no? Muchas veces en las casas donde viven las personas se tiran a la basura un montón de químicos que a veces cuando llueve escurren, ¿cierto?, por los tachos de basura y esto eventualmente llegan a los cuerpos receptores. La mantención de drenajes y limpieza de calles también es importante, a pesar de que vamos a ver ahí que no es tan efectivo. La prevención de vertidos contaminantes, por ejemplo, todos los aceites de cocina o incluso los aceites y combustibles en talleres mecánicos, por ejemplo. El control de conexiones ilegales o bien pozos sépticos, pozos negros, ¿cierto?, mal construidos, con malas especificaciones técnicas o ilegales inclusive. Y también la reutilización de agua lluvia, ¿no?, que es tratar de capturar el agua donde cae, evitar que escurra y darle un uso que puede ser humano, que puede ser para el regadío, etc., ¿no? Entonces aquí vemos que las distintas clases juegan entre estrategias y prácticas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el manejo de materiales uno podría tener un programa de recolección de materiales peligrosos, por ejemplo, las pilas, ¿no?, que tienen ácidos adentro, pero también depende de la educación, ¿no? Que las personas sepan que, que las pilas son peligrosas y que por lo tanto hay que ponerlas en un contenedor especial y disponerlas, ¿cierto?, de manera adecuada. Entonces requiere un componente doble acá que permita cambiar las prácticas y comportamiento de las personas, pero también requiere, por ejemplo, que la municipalidad disponga de puntos limpios, por ejemplo, para tal efecto, ¿no? Entonces, es importante y principalmente en la gestión municipal entender las medidas no estructurales, la estrategia y prácticas de prevención como un juego entre la educación y medidas y acciones específicas, ¿no? Y también entender que son mucho más económicas que quizás comenzar a implementar una serie de estrategias y proyectos de drenaje urbano sostenible, son complementarias, ¿no? Entonces, vale la pena, cuando se planifica, incorporarlas también. Y la idea ahora es ver simplemente algunos ejemplos eh, de lo que les he estado mencionando. No vamos a ver de todas las clases, pero sí de la gran mayoría, ¿no? Entonces, el primero que les comentaba es la educación ambiental. Y aquí traje, por supuesto, el ejemplo del Plan de Acción Ambiental para Yanquihue, la Fundación Legado Chile, en donde es un proyecto, ¿cierto?, con una lógica interesante, que tiene distintas etapas, y en donde casi todas son participativas, ¿no? Entonces aquí la comunidad entiende la valoración de los ecosistemas acuáticos en la ciudad, por qué son importantes, por qué es importante monitorearlos y cuidarlos, ¿no? Y algunos puntos clave que ya les mencionaba, claro, la valoración del contexto natural, la importancia del agua en la ciudad, a pesar de que sea un elemento difuso, la importancia de controlar los contaminantes, y también la posibilidad de que las personas entiendan que pueden hacer mucho dentro de sus casas, ¿no? Respecto del agua que cae ahí y que eventualmente llega a la red de drenaje. Luego, en tema de planificación urbana, si bien no hay un mandato específico de la Ley de Urbanismo y Construcciones que tenga que ver con, o que relacione los planes reguladores con el manejo sustentable de agua y lluvia, es harto lo que se puede hacer simplemente cambiando las condiciones urbanísticas, ¿no? Por ejemplo, los distintos usos de suelos que se pueden dar a una escala de microcuenca, que es la imagen, el mapa de la izquierda, ¿no?, donde acá tenemos una ciudad, eh, el humedal Boca Maule específico, el límite urbano de la ciudad de Coronel, y esta, ¿cierto?, cuenca o subcuenca que es de corte urbano, por así decirlo, porque está justo en la ciudad
¿no? Y desde donde escurren todas las aguas a un solo punto, ¿no? Y genera un humedal en la desembocadura. Entonces, entender quizás cómo los usos de suelo están configurados a esta escala es importante. Pero también en una segunda escala, ¿no? En la escala del humedal propiamente tal, y aquí podemos ver el humedal de Boca Maule, con todos los usos o tipologías de usos de suelo alrededor, y por supuesto cada zonificación de usos de suelo tiene una configuración y una serie de condiciones urbanísticas, como por ejemplo el coeficiente de ocupación, cuánto del predio podemos ocupar, lo que determina por supuesto la impermeabilización de ese predio. También tenemos superficies prediales de subdivisión mínima, ¿cierto? Lo que nos también controla un poco la densidad de la ciudad. Y por supuesto, el plan regulador también puede establecer características específicas de los espacios públicos, inclusive qué tipo de especies se pueden plantar, las que pueden, y también las que pueden ayudar, por ejemplo, a poder infiltrar las aguas, etcétera, si hay un buen trabajo de los suelos también. Entonces, estratégicamente, los planes reguladores y en la ley, como está actualmente, y su ordenanza, si hay espacio para poder incorporar, ¿cierto?, estrategias en este caso, que nos permitan reducir la impermeabilización en las ciudades. Por supuesto, en las ciudades que ya están desarrolladas esto va a ser más difícil. Quizás hay que hablar de los nuevos planes seccionales que se hagan o zonas de expansión urbana o espacios donde las ciudades todavía tengan, ¿cierto?, para poder crecer. También ligado a la planificación o al crecimiento urbano, creo importante mencionar la construcción. La construcción es una actividad muy dinámica en la economía, especialmente en algunas ciudades, ¿cierto?, que son cabeceras regionales, y desde el punto de vista del ciclo de vida de la construcción, todo el proceso de construcción es generalmente uno de los que tiene mayores impactos, ¿no? Estamos en una serie de materiales y áreas y procesos que se realizan dentro de los predios, lo que genera, por ejemplo, erosión, ¿no? O sea, se generan caminos, se hacen excavaciones, entra y sale material, generalmente las faenas incorporan una gran cantidad de agua para los suelos estabilizados, para el concreto, ¿cierto?, para armar el hormigón, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto genera una serie de escurrimientos que eventualmente llegan, por supuesto, a los cuerpos receptores, a la red de drenaje, ¿no? Entonces, si queremos hablar de construcción sustentable, y la Cámara Chilena de Construcción tiene un manual para esto, si bien no es tan específico respecto del manejo o el impacto en el agua de la construcción, es clave poder, ojalá, implementar ciertas medidas. No tengo claro cuál será la articulación acá, porque no hay una exigencia por ley de hacerlo, pero quizás son buenas prácticas que se pueden fomentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, entradas de grava, la estabilización de los caminos, de los taludes y los cauces, las trampas de sedimento o lagunas de detención, es decir, pequeños humedales o lagunas temporales, eh, importante en las zonas que se construye cerca de los cuerpos de agua, las barreras de limo que impiden que los sedimentos, ¿cierto?, se escapen, las cortinas de turbidez también. Bueno, acá hay algunos ejemplos de una laguna de detención, ¿cierto?, que es como temporal, que se creó para que todos los sedimentos lleguen a un solo lugar y no lleguen a los cuerpos receptores, y quizás en la izquierda una laguna ya de retención que puede ser más permanente, ¿no?, y que puede tener algún trabajo desde el punto de vista de un humedal para poder quizás purificar estas aguas, fitorremediarlas, o bien tener también una trampa de sedimentos que ayuda a la calidad, ¿no? Y después las cortinas de turbidez, que son, no sé si las han visto, pero en Chile no se usan mucho, la verdad. Pero claro, o sea, pero impiden que toda esta carga de sedimento y material particulado, sólido suspendido, ¿cierto?, llegue a, en este caso, un río, o puede ser un delta, lo que sea que esa foto, ¿no? Es simplemente un ejemplo. Pero también del punto de vista del diseño, ¿no? Cuando nosotros diseñamos un proyecto, una urbanización, un loteo, lo que sea, es clave, por ejemplo, poder preservar la vegetación existente, ¿no? Uno quisiera que, si es que en ese loteo pasa, por ejemplo, un canal, un río, un pequeño cauce, una quebrada, se mantenga esa vegetación. Y si es que se daña, bueno, se restaure esa quebrada o ese pequeño cauce, se restauren sus bordes, ¿cierto?, su suelo y su vegetación. Por supuesto, también se transforma en un activo para ese sitio, ¿no? O sea, si hay un espacio natural de importancia, lo hace mucho más valioso, inclusive el punto de la valoración de esa propiedad, ¿no? Entonces aquí puse un ejemplo que es simplemente ilustrativo, donde en este gran proyecto se mantienen ciertos ejes importantes con la vegetación existente, ¿no? Entonces hay que hacer también decisiones astutas en los procesos de diseño
y de construcción, ¿no? Y todo esto tiene que ver simplemente con un cambio de paradigma y entender la importancia de lo que uno hace dentro de los distintos predios y de desarrollo de las construcciones. La mantención de drenaje y limpieza de calles. Aquí, haciendo un poquito de investigación para este curso, me topé con algunas sorpresas. Y la verdad es que me puse a ver algunas investigaciones en el contexto norteamericano, bien detalladas, con puntos de control y toma muestra distintos tipos de contaminantes. Y la verdad es que para la calidad de las aguas, la limpieza de calles no es tan efectiva. Por lo tanto, aquí vale mucho más la pena pensar en prácticas, ¿cierto? En distintos cambios de comportamiento, evitar el vertido de contaminantes por parte de las personas. Y puse este gráfico que un poco demuestra eso, que en general todas las parcelas de control, después de una serie de implementación de distintos tipos de limpieza, de aspiradoras, ¿cierto? Algunas con agua, etcétera, la verdad es que no había mucha diferencia en, por ejemplo, en este caso, la cantidad de sólidos suspendidos en el agua. Entonces aquí las recomendaciones, y estos son estudios igual importantes, era prevenir, ¿cierto? Prevenir mediante el cambio de práctica. Y acá están si quieren como leer un poco más y entender las metodologías técnicas de estos estudios, los pueden ver después, ¿no? Pero es algo interesante porque se creía que sí tenía un impacto importante. Ahora bien, esto no quita que las calles no se deben limpiar. Eso es un mandato de la municipalidad ligado a la ley ornato, que está en la ley orgánica de municipalidades, y siempre es bueno limpiar las calles para las personas y también inclusive ¿cierto? Destapar los drenajes y todo para que funcione cualquiera sea la red de drenaje que exista en determinada ciudad, ¿no? Es simplemente mencionar que a medida que avanza el tiempo, también mejora el nivel de conocimiento respecto de ciertas técnicas que se utilizan para un determinado fin. En este caso, la limpieza es menos efectiva que cambios de práctica en el comportamiento de las personas. Y finalmente, el control de vertidos ilegales, ¿no? Por ejemplo, ya lo hablaba en un principio, que es la recolección, tener un programa de recolección de residuos peligrosos como los aceites, combustibles, productos químicos de limpieza, y también la misma prevención, ¿cierto?, de vertir esto en los puntos, los sumideros, ¿cierto?, en las zonas de drenaje que eventualmente llegan a los cuerpos de agua. Hay distintos tipos de empresas que se dedican a recoger, por ejemplo, los aceites usados de las cocinas, de los restaurantes, pero el otro día me tocó, por ejemplo, ir a un taller mecánico a llevar el auto porque tenía unos problemas y me di cuenta que todos los aceites corrían sin ningún impedimento, digamos, a un sumidero que iba al alcantarillado. Entonces ahí hay una gran cantidad de hidrocarburos, ¿no? Y quizá otros químicos como los ácidos de las baterías que están llegando eventualmente a la red de drenaje natural, ¿no? Entonces también ahí no tengo muy claro si hay una normativa específica en el manejo eh, de esos productos o sustancias, ¿cierto? Pero parece ser importante poder controlarlos también. Eh, y también, bueno, la guía, en el manual de drenaje urbano sostenible, perdón, hay otras recomendaciones que a veces pueden ser sencillas, pero que tienen un efecto importante. Por ejemplo, el lavado de autos, ¿no? Y qué tipo de químicos se utilizan para lavar los autos en las casas, o qué tipo de fertilizantes y pesticidas se utilizan para los jardines, en las viviendas también, saber que todo eso eventualmente, si se aplican mal, si se sobreaplican, todo lo que no es incorporado, por ejemplo, por las plantas, todos los nutrientes y químicos que no es incorporado por las plantas, eventualmente escurre a través de la escorrentía superficial en la ciudad y llega a la red de drenaje. Entonces también ahí hay un componente importante educativo que sería bueno fomentar en las municipalidades para que las personas entiendan que muchas veces eso tiene un impacto, ¿no? Sí, esto sí es lo último, que es el control de las conexiones ilegales, y acá me enfoqué en el tema de los pozos negros, y bueno, sabemos que en Chile hay una gran cantidad de loteos que no tienen conexión al alcantarillado y que requieren hacer fosas sépticas, ¿no? Bueno, la mantención de esta a veces puede ser bien precaria, eh, pero también hay muchas que no se hacen con buenas especificaciones técnicas, son bastante artesanales, ¿no? Y esto puede ser incluso perjudicial para nosotros mismos o personas dentro de ese mismo loteo, por ejemplo. Y acá hay algunas
axonométricas, esquemáticas, que un poco ilustran eso, ¿no? Entonces, acá arriba vemos que hay un pozo séptico acá, que seguramente tiene algunas filtraciones y que esto ocurre por la napa, ¿cierto? Y acá hay un pozo de agua que alguien utiliza para regar o incluso beber, ¿no? Y está absorbiendo todos estos contaminantes. En general los ejemplos tienden a ser los mismos, ¿no? O sea, lo importante es entender que hay conectividad hidrológica dependiendo del tipo de acuífero digamos, en el subsuelo, ¿no? Entonces, lo que pasa, el vertido de aguas negras de un pozo séptico eventualmente va a contaminar todo el resto de los pozos de agua y también, ¿cierto?, hasta cuando llegan y emergen en los ríos, ¿cierto?, donde aflora la napa, en los lagos, en las lagunas, en los humedales, ¿cierto?, o en las playas también. Bueno, eso es todo, espero les haya gustado. Lo último, siempre mencionar el tema de la captación de agua lluvia, a pesar de que esto no es una... está como entre una medida estructural y no estructural, ¿no? Porque sí requiere como infraestructura y poder como construir esto. Pero lo puse igual porque creo que se hace cargo del agua donde cae, ¿no? O sea, si uno se quiere como hacerse cargo de su propia agua, por así decirlo, una buena forma sería capturarla y ocuparla para otro uso. Así que igual lo puse, pero está como, creo que cae dentro del reino de las medidas estructurales. Y quizás hay otro tipo de medidas también que se pueden implementar dentro de la propia vivienda. Eso, muchas gracias.